Muy bien, pues vamos con Una mujer para dos, una película estrenada en 1933, dirigida por el mítico director alemán Ernest Lewis, director de Ser o no ser, La octava mujer de Barba Azul o La princesa de las ostras, y con el trío protagonista Miriam Hopkins, Frederick March y Gary Cooper, basada en una obra de Noel Coward, que fue un artista total de esta época, que tuvo ínfulas de director y en parte es el culpable de poner en el mapa a David Lean, el director que posteriormente hizo Lawrence de Arabia o El Doctor Zivago. Esta película es una screwball comedy, que fue un tipo de comedia muy popular en esos años, que eran comedias de diálogos rápidos, muy irónicos, eh, y es curioso decir que en España esta película se llamó Una mujer para dos, pero su título original es Designed to Living, que se traduciría como Proyecto para vivir. Pensándolo bien, y si situamos el papel protagonista en el trío en general, tendrían sentido ver cómo al final están buscando eso, porque desde prácticamente el principio, la protagonista dice que ella quiere tener una relación entre los tres. Decir sobre esta película un elemento que es muy importante, que en 1933 todavía no se había ejecutado el código Hays. El código Hays fue un código de autocensura que se activó un año después, y básicamente lo que hizo es que en las películas tenían que tener un código cristiano moralista y no podían existir personajes como los de esta película. Por lo tanto, es curioso ver cómo una película de 1933 te está mostrando una relación en la que hay una mujer que está saliendo con dos hombres a la vez, y prácticamente hasta 60 años después o así no podíamos ver en el cine convencional de Hollywood una relación de este tipo. Eh, Me parece relevante en esta película, tocando también con el código Hays, que la chica empieza a salir con uno y con otro y hablan de que tienen sexo. Y el sexo es algo que en el cine de Hollywood se estaba hablando en ese tiempo, pero una vez se ejecutó el código Hays, puede que hasta El Graduado o Cowboy de Medianoche a finales de los años 60 no se podía volver a hablar de sexo si el personaje no era una prostituta o un personaje negativo. Eso también son elementos que me parece que está bien llamarlos, porque hay muchas personas que no conocen de la existencia de ese código Hays, y sí que es verdad que te puedes encontrar películas que tengan elementos en concreto con mentalidades mucho más progresistas de lo que podíamos esperar. Luego, por otro lado, sí que es verdad que, que puedes pedir hasta cierto punto. No te vas a encontrar en una película de casi hace 100 años una muestra de cómo tiene que ser una relación hoy día. La protagonista tenía su vida, su trabajo y tal, y cuando empieza a salir con los dos hombres a la vez, ella abandona su carrera profesional para hacer que ellos amplíen su mira los dos. Entonces, por ese aspecto, eso sigue perteneciendo a su tiempo, pero la visión de esa doble pareja consentida sí que es bastante más progresista de lo que es eso, de lo que podíamos ver muchos años después. Me parece tremendo como lo que tú dices, ¿no? Como esta película plantea algunas insinuaciones sexuales también, ¿no? Como por ejemplo, ahí es que hay una escena que me estaba riendo muchísimo, porque también es verdad que me recordaba otra película que citaré posteriormente, que es cuando está hablando de los sombreros, ¿no? Ella le da como un sombrero a uno y un sombrero a otro, y dice.
No sé ahora exactamente si era Gary Cooper o a Fredric March. Dice, pues este sombrero es elegante, no sé, es apuesto, tal. Y al otro le dice, y toma este sombrero, este es ardiente, este es no sé qué. Cuando 79 años después, Oliver Stone hace Salvajes, en el que hay un trío, también hay un triángulo amoroso que también podríamos haber metido esa película en este programa, pero bueno, ahora no viene al caso. Eh, la protagonista, a la hora de hablar de los dos y de las relaciones sexuales que tiene, eh, dice, uno folla y el otro hace el amor. Entonces, cuando está haciendo cuando está diciendo, tiene el diálogo de los sombreros, me parece que va un poco por ahí, ¿no? Que uno es más ardiente en la cama y otro es más, pues, elegante. Mm, De igual forma, me parece que representa de cara a la puesta en escena, Lubitsch muy bien ese trío, sobre todo cuando no hay uno de los tres. Es decir, cuando falta Miriam Hopkins, por ejemplo, a los dos los filma con una separación. Cuando están discutiendo hay una separación entre los dos. Ese vacío representa la persona que falta. Eso se repite en un montón de escenas. Otra, por ejemplo, y esta me parece aún más grandiosa por cómo establece toda la planificación y todo el decorado, ¿no? Para que la metáfora quede clara. Hay un momento, creo que es en el personaje de Gary Cooper, está hablando con Miriam Hopkins, él está de pie, ella está sentada. Entre ellos hay una biblioteca que es el personaje de Friedrich March. Es un escritor. Con todo el sentido del mundo nos están diciendo, no, esa biblioteca representa la falta de él. Entonces, ese tipo de detalles que yo creo que en el cine clásico, dado lo mecánico que solían ser, mecánico pero muy logrado, movimientos de cámara, creo que se vislumbra mejor que igual en el cine actual, que también lo hace. Shyamalan, por ejemplo, creo que elabora la puesta en escena de una manera muy parecida. Si quiere representar algo dentro del cuadro importante, igualmente ya sea por objetos o por juego de luz, maravilloso. También, por ejemplo, otro. No, cuando ella está sola, hay una mampara que, por cierto, ellos se esconden detrás de ella, en la que hay como dos jarrones. Podemos también observar cómo esos dos jarrones podrían representar a esos dos personajes. Entonces creo que a nivel de puesta en escena, quería comentar este detalle porque es eso, el cine clásico tiene cada logro estético en ese sentido y narrativo que creo que es muy interesante de analizar y que me gustaría que si alguien ve, ya no solo en Lubitsch, que creo que lo hacía mucho, en el Bazar de las Sorpresas también, en Ser o no ser, también lo hacía. Creo que es interesante, más allá del contenido que puede tener la película, ver cómo la narrativa quería contar algo más de lo que veías a simple vista. Y básicamente sí, era bueno, eran eso. muy populares las puertas de Lubitsch que se decían que siempre eran sugerentes a algo, se veía mucho Mm. abrir y cerrar las puertas. Bueno, antes ha comentado Dani lo atractivos que se veían X personajes en otras películas y aquí con una belleza diferente, más atada a esa época, también están muy potenciados los tres protagonistas. Em, que cuando hace una semana así antes de grabar les pasé tanto a Dani como a Iván un corto de Disney de Chip y Chop que se llamaba Two Chips and a Lady, que contaba, es un remake de esta historia, yo lo considero un remake de esa historia porque son Chip y Chop, las dos ardillas que van a una fiesta porque están enamorados de la misma cantante y acaban los dos con ella perfectamente. Y también me hacía pensar porque lo que hemos dicho acerca de los tiempos que pasaban y tal, en esta película casi en algún momento podías pensar que ellos dos, por
estar enamorados de ella, casi podían besarse entre sí, o podías entender que dentro de un contexto en el que existe esta película, dos personajes del mismo género se podían besar. Pues en el cine de Hollywood convencional, hasta 1997, no hubo una pareja del mismo sexo que se dio un beso, que fue en la película In Out de Frank Oz, que se besaron Kevin Kline y Tom Selleck. Que estamos hablando 64 años después de esta película y que es una película de hace 26 años. La primera película, a ver, digo película de Hollywood masiva. Obviamente en una película de cine independiente pues tenían mayor libertad para ello, pero es que muy fuerte pensar cómo ese código Hays supuso un retraso en ese sentido, una autocensura muy negativa a la hora de la concepción que tenemos del mundo, porque si la gente se podía apoyar en lo que veía en la pantalla y la pantalla era más purista de lo que ya era el pueblo o la ciudad donde vivieran, pues madre mía. Yo simplemente destacar rápidamente dos cosas que solo profundizar un poquito en una. Volver a verme sorprendido por el aire progresista de esta película, el casi el atrevimiento, ¿no? Y sin tampoco soltar ningún spoiler, porque realmente ya lo hemos ido contando mientras comentamos la película. Es que la película acaba sugiriendo una especie de relación poliamorosa entre los tres. Impepinable, ¿eh? O sea, si veis la última escena de la película, los tres acaban juntos. 1933. O sea, cuidado, porque si bien en otras películas, en plan de aquellos años, les acabas dando palos por falsarias o por tal, no sé, cuidado con esta película, que tiene unas cosas, y luego destacar otra, que nada, es una pequeña tontería. Hablaba Oscar antes, creo, de las conversaciones así un poco irónicas, y yo he destacado algunas que, bueno, dos que eran como frases que me parecieron bastante inteligentes, ¿no? Como bastante lúcidas en relación con eso. Se le acercó con vehemencia a uno de los tres protagonistas, un señor, y le dijo: vamos a tener una conversación de hombre a hombre. Y entonces el tío le dijo así como irónicamente: ah, genial, porque esa es mi conversación favorita. Y luego también otro comentario, que es un comentario de una figura metafórica que tienes casi que parar la película a pensar, que es la delicadeza es una cascada de plátano a los pies de la verdad. O sea, el tío te suelta cosas así, claro. No he visto más películas de este hombre y no sé si todos los personajes, independientemente de sus profesiones, hablaban de esta manera, pero de alguna manera que lo diga el personaje de Frederick March, esta frase, que es el que lo dijo, tiene cierto sentido porque es escritor. Y en esa época, digamos que no era considerado un ejercicio de, vamos a decir, de chulería, ¿no? O sí, de cierta chulería, el hablar de una manera pomposa, como lo entenderíamos ahora de una manera pomposa. Y me parecieron muy, muy graciosos los comentarios. La película es muy entretenida. Es muy entretenida. No hay, yo diría que no hay ninguna situación, ninguna secuencia de la película que sobre. Y, y me ha parecido muy, muy disfrutable. Y repito, el tema de su año y el tema de... Claro, de alguna manera es también disfrutable porque no tienes que andar pensando tampoco en esas cosas. Porque como esta película tiene esa posición, vamos a decir, no sé si ideológica o social o... Claro, la estás viendo y dices: como si me estuviera... A ver, salvando las distancias, ¿no? Porque vi que Cristina Barcelona ya hay escenas de cama y tal, pero bueno, no, lo que dicen sobre el sexo, ese final es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Y bueno, para quien quiera verla, está en Filmin. Y yo quería recomendar otra película que se hizo 20 años después,
que creo que también era muy atrevida. Creo que en esos años Oscar aún seguía el código Hays hasta el finales de los... Bueno, ya lo dijiste tú antes, creo, hasta el Es 60 que y el algo. código Hays creo que ¿Tú? acabó en con Bonnie y 67, por ahí. Clyde en el Sí. 66, diría yo que acabó. Pues hay una película titulada El Bígamo, que como su propio Oh, nombre de Ida indica, Lupino. de Ida Lupino, sí, que creo que también era atrevidísima. Sí, sí. Si lo piensas, dentro del código Hays incluso se la jugaba un poco más, Bueno, ¿no? esa igual era más serie B, porque Claro, directamente que la dieran la sí, dirección a una mujer en esos tiempos ya era algo ya. rarísimo. Pero bueno, que también como maneja un triángulo de aquella manera, esa película creo que también es interesante de ver y que también está en filming. Y nada, solo quería mencionarla porque creo que Sí, eso que merece la pena. yo aprovechando esto, pues sí que querría decir alguna película de Hollywood previa a Código Hays, que el Código Hays acabó destrozando. Aparte de esta, por ejemplo, Ruben Mamoulian hizo la película de la reina Cristina de Suecia que hacía Greta Garbo, que era lesbiana en la película. Y esta es una película de Ujú. 1933. Mae West, No soy un ángel, también en Sí. el 33. Entonces, eh, pues eso, que es muy a destacar. Y luego, por hablar en general de Lubitsch, a menudo Lubitsch trabajó con Billy Wilder. De hecho, era el protegido Billy Wilder de... Vale, a ver. Sí, el que Sí, estaba por debajo era Billy Wilder. Y Ladislao Valla, por ejemplo, el hombre del que hablamos con la película del Cebo o de Marcelino Panivino, también fue uno que trabajó a las órdenes de Lubitsch. Ya he dicho antes, alguna de estas películas que ha hecho, yo creo que generalmente sí que estaban escritas en un tono parecido que más o menos salvaban ese código Hays. Ninochka no la he querido nombrar porque sí que me parece que es una de las películas... Es muy recordada, pero a mí me parece que es una película mucho... que ha envejecido peor que esta o que la octava mujer de barba azul o alguna de las otras que había comentado. Bien, pues dicho esto, vamos a pasar ahora a la siguiente película, la penúltima película del programa de hoy. Vamos a hablar de Burning, película coreana de Lee Chan-dong, que exactamente. nos la trae